FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Tú nos estás escuchando a través del 107.1 del dial FM y en cualquier parte del mundo nos puedes estar escuchando y viendo a través de radio.ucentral.cl. El día de hoy me encuentro nuevamente con un gran amigo, con un analista de la política nacional e internacional, Felipe Duarte. ¿Cómo estás, Pipe? Bien, Leonardo, ¿y tú? Muchas gracias por la nueva invitación. Bien, la última vez que nos reunimos aquí hablamos de migración, un tema bastante potente. De hecho, estas semanas también han sido convulsionadas con respecto a una denuncia de la comunidad asiática con respecto al tráfico de ciudadanos chinos, que también tiene un tema con el medio ambiente bastante interesante. Pero lo que nos convoca el día de hoy es analizar la política contingente con respecto al tema medioambiental. Exactamente. Y lo primero que queremos partir para nuestros auditores es comentarles que en horas de esta semana, bien tarde en la noche, el proceso constitucional que se lleva en este país da un giro nuevamente. Uno de los cuantos giros que da este proceso constitucional, que cuando se hizo el anteproyecto, este proyecto de expertos, se protegía el medio ambiente y dejaba un apartado que nos daba cuenta que el Estado tenía que promover y tomar todas las acciones para proteger a los ciudadanos del cambio climático. Bueno, finalmente la bancada republicana, que tiene mayoría en el proyecto de constitución, decidió eliminarlo. Se rechazó la protección al medio ambiente y no se reconoce el cambio climático como tal. Felipe, ¿qué te parece esta nueva... ¿cómo decirlo? Nuevo golpe? Es insólito, ¿no? No reconocer el cambio climático. No sé en qué va a terminar este proceso, pero realmente yo creo que finalmente Republicanos va a tener que ceder un poco a algunas de estas premisas. Incluso ya la UDI y RN están tratando de nuevamente poner de nuevo en pie el tema del cambio climático, o sea, algo que no se puede negar. Está presente hoy en día. O sea, uno esperaría que no lo negaran. Ahora, en la realidad, y de verdad, a mí me causa mucha gracia. A mí me causa mucha gracia porque es curioso cómo algo tan estudiado como el cambio climático, donde todos los países se ponen de acuerdo para combatirlo, finalmente llega un grupo de iluminados a decir, no es tan importante. Pero mira, yo creo que a fin de cuentas no va a prosperar esto del negacionismo, porque tratar de encubrir algo que es realmente evidente, donde hay muchos estudios científicos, comunidades científicas trabajando en torno a este tema. Se han hecho tratados internacionales con respecto al tema del cambio climático. Hay herramientas que hoy en día están tratando de solventar y disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero en el mundo, como el Tratado de Tokio del 97 y los Acuerdos de París del 2015, si no me equivoco. Y el 2019 el Tratado de Escazú, que Chile creo que todavía no suscribió. O sea, Chile... hay herramientas, claro, hay herramientas que se están... que la comunidad internacional está tratando de tratar de solventar esto y negarlo es como... muy contraproducente, ¿no? Más que nada en un tema constitucional. Sí, es curioso porque ya las enmiendas que se están votando son bien extrañas, pero representan un porcentaje de la población. Claro. Tampoco vamos a negar que hay un porcentaje de la población que cree que el rodeo es de un deporte nacional y que debe estar en la Constitución. Yo creo que eso puede ser un proyecto de ley, pero es gracioso cuando estamos viendo que Chile va a formar parte del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Exactamente. Chile se suscribe a esto. Pero por otra parte, muy contradictorio lo de Chile, ¿no? Sí, claro. Llega y dice, no, el cambio climático no es una prioridad, pero ahí están mis recursos, toma. Es extraño porque son muchos recursos que
que tanto Canadá como Estados Unidos están poniendo en la mesa para que se lleven a cabo políticas públicas para mejorar el medio ambiente, ¿no? Y hay varios temas ahí interesantes en cuanto a la protección medioambiental, protección de las especies, el respeto de las comunidades, principalmente las comunidades indígenas, que muchas veces ellos protegen también en algunos casos las zonas que son más patrimonio cultural, por así decirlo, territorial y todo. Bueno, y ahí se levanta un tema bastante interesante, es qué pasa en Chile, por qué este tema constitucional está afectando tanto el clima político, ¿no? Y las enmiendas muchas veces están funcionando como cerrojos a muchas discusiones y a muchos temas que son muy relevantes. Bueno, uno de esos es el tema medioambiental, ¿no? Sí, el tema medioambiental en Chile es un tema de política de Estado que se lleva desarrollando por lo menos hace 30 años y con políticas públicas. Ahora se creó el Ministerio de la Diversidad y el Medio Ambiente en junio de este año. Entonces se está llevando a cabo temas sobre el cambio climático. El cambio climático existe. Existe. Y se están haciendo cosas para tratar de solventar el tema del cambio climático, ¿no? Los gases de efecto invernadero, como te comentaba anteriormente, la contaminación del hombre, principalmente los plásticos en el mar. Hoy en día imagínate que se descubrió que varias especies marinas en la grasa de los animales tienen plástico, microplástico. O sea, imagínate, nosotros consumimos alguna de esas especies marinas. Nosotros, a fin de cuentas, estamos comiendo plástico también. Ese mismo plástico que nosotros botamos en el mar, a fin de cuentas, nosotros también nos vamos a alimentar de ese plástico. Y eso es tremendamente peligroso. Dañamos el ecosistema, a la fauna marina y también a nosotros. Claro, es una parte de lo que nosotros siempre estamos conversando, ¿no? Que es como contaminamos y después vemos vemos cómo lo solucionamos, después vemos cómo mitigamos, ¿no? Un estilo muy norteamericano, ¿no? De consumo, que es consumo y luego veo y si tengo que comprar bonos a nivel internacional para contaminar un poquito más, lo puedo hacer. Ahora, cuando uno ve lo que logra esta asamblea que crea el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, lo primero es que Canadá junto con Reino Unido acuerdan aportar, más de contexto, aportar 160 millones de dólares para iniciar este fondo global para la biodiversidad. Ahora, entendamos que, y ahí le comento también a nuestros auditores, que hay países que ya tienen esto más o menos avanzado. Brasil con el presidente Lula ya tiene un proyecto con respecto a conservar el Amazonas. Colombia tiene una gestión programática, no importa el gobierno que sea de turno, en vista del 2050, con respecto a avanzar en áreas protegidas para proteger el medio ambiente, entendiendo que son países que tienen un clima bastante tropical, sí, no tan, ¿cómo decirlo?, no tan frágil como el nuestro, pero este pacto global que están firmando alrededor de 190 países, que contempla 4 objetivos y 23 metas, ya donde al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales, costeras, marinas, se busca conservar y gestionar en vista del 2030, que está a la vuelta de la esquina. Sí, entonces, yo no sé si el compromiso nacional de nuestros políticos está de nuevo a la altura. Es una discusión muy compleja, ¿no? Si realmente estamos... Yo creo que Chile siempre ha estado a la altura de estos temas medioambientales. Creo que se ha ido desarrollando, como te comentaba anteriormente, hace por lo menos 30 años, un tema de política de Estado con respecto al medio ambiente. Ahora, hoy en día, producto también de la polarización política y del momento político en que está nuestro país, se tiende a dejar un poco de lado estos temas, ¿no? Pero de igual forma se avanza, ¿no? Se ha avanzado. Creo que es importante el compromiso que tiene nuestro país, tanto en la agenda nacional como internacional. Nuestro país tiene mucho potencial para proyectarse como una potencia turquesa. Y eso es muy interesante de analizar con respecto a
a que nuestro país podría eventualmente en la región desarrollar políticas de cooperación con respecto al medio ambiente, con respecto a los océanos y la biodiversidad. Principalmente por eso se habla de una potencia turquesa, ¿no? Y Chile tiene mucho potencial con respecto a eso, ha ido desarrollando mucho a lo largo de este tiempo esa agenda internacional. Entonces, de repente nos quedamos un poco en estas cosas de las enmiendas que funcionan como cerrojos políticos bastante reduccionistas, pero Chile tiene una agenda internacional con respecto al medio ambiente muy interesante, muy, muy interesante. Y creo que no hay que perderse en eso, nuestros legisladores no deben perderse en esa pelea política pequeña, ¿no? Sino que tratar de mirar estas cosas a largo plazo, ver un proyecto a largo plazo de sustentabilidad, de economía circular, como muchas veces se ha hablado acá, no solo reciclaje, ¿no? Tratar también de producir a través de lo que se va desechando. Y creo que ese es como el punto clave de este asunto, ¿no? Que nuestros políticos amplíen un poco la mirada de este momento político en que está nuestro país y que proyecten qué país queremos en 50 años más. Claro, es que es lo que comentábamos cuando comenzamos esta aventura de Datos Verdes, que era la planificación estratégica. Claro. Una planificación estratégica en Chile inexistente, que solo miramos el programa de gobierno cada 4 años. Discusión también interesante esa de si 4 años es suficiente para gobernar, para llevar a cabo políticas. Yo sigo pensando que la lógica de los 4 años es el primer año de instalación, 2 años de ejercicio del poder y el último año de me voy, que tengo que dejar a alguien ahí como candidato. Podría ser un año una reelección, podría ser, un periodo de una reelección, así, pero solo una. Es interesante. O se podría cambiar la fórmula, ahí tienen que verlo. Sí, totalmente. Ahora, una cosa que yo sí quiero destacar de este fondo que se está creando a través de estos 190 países que firman el convenio junto con Chile, obviamente, es que el 20% de los recursos de este fondo van a proyectos liderados por comunidades indígenas. Sabemos que el tema indígena es un tema complejísimo. Sí, en Chile sobre todo. En otros países está un poquito más resuelto, pero eso también le da un impacto mayor. Sí, porque claro. En zonas del norte de nuestro país tenemos todavía mucho que seguir explorando a través de las comunidades indígenas. Y yo creo que esto viene a darle como un plus. Sí. Sí, efectivamente. De igual forma, es un tema complejo por el hecho de que, incluso lo dice en uno de los 10 puntos, ¿no? Derechos indígenas. Voy a leer literalmente lo que dicen los objetivos. El objetivo número 5. El conocimiento tradicional, prácticas y tecnologías de pueblos indígenas y comunidades locales solo serán accesibles con su autorización, de acuerdo a las legislaciones nacionales. Bueno, aquí hay una implicación súper grande y una participación justamente de los pueblos indígenas, ¿no? En primer lugar, hay que ver una cosa antes de entrar ahí. ¿Qué pasa con respecto a la protección del medio ambiente en comunidades indígenas acá en Chile? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Quién, qué recursos, qué parte del territorio, con qué recursos? ¿Qué es lo que se está haciendo con respecto a eso? Esa es una primera discusión. Después podemos ver el tema de la tutela de los pueblos indígenas con respecto a los recursos naturales. Pero es una discusión que tiene que darse. Y ahí también hay un conflicto político, obviamente, tremendo, principalmente en la Araucanía, ¿no? Claro. El problema es, bueno, en tierras ancestrales, ok, nosotros las manejamos, pero ya se genera una contraposición principalmente con empresas. Y ahí hay un tema bastante complejo entre empresas y pueblos, ¿no? Pueblos indígenas. Sí, porque podríamos una dicotomía. Podríamos caminar un poco, y no sé si te parece que ese sea como el camino, a lo mejor es un ejemplo, ¿no? Pero lo que se hace de repente en Perú, que las comunidades indígenas en Ecuador, por ejemplo, ya país desarrollado. Claro, que ellos se hacen responsables también de, por ejemplo, el turismo. Sí, claro. Y se les perfecciona pensando en que, por ejemplo, no sé, tal vez los pueblos indígenas, por una cosa tradicional, no son máquinas productivas,
pero Claro. sí puede incentivar el turismo y generar un gran aporte al país. En Chile, yo ya lo hemos comentado varias veces, yo vengo del mundo del turismo. En Chile el turismo es muy importante para los premios, ¿no? Los mejores, de hecho, nuevamente es como por 9ª vez somos Torres del premios, país. claro, somos premios de ecoturismo, el mejor destino turístico del año, etcétera, pero nos falta, yo siento que el turismo está ahí como, bueno, es técnico finalmente, no Sí, es profesional, sí. es técnico. Y si uno lo piensa, si uno agrega a las comunidades, la forma, pensando en eso, podemos tener una gran riqueza ahí. Y es interesante porque cambiamos el paradigma de salir del extractivismo para ganancia económica de las empresas, y nos transportamos a un tema más de sostenibilidad, ¿no? Y sustentabilidad, con respecto al cuidado y la preservación del medio ambiente, y ahí puede entrar el tema del turismo, recursos para la protección de la fauna y el medio ambiente. Entonces muchas veces estamos atrapados en estas dicotomías, ¿no? Tenemos muchas dicotomías, sobre todo este año, pero esa es una dicotomía que no hemos salido mucho, ¿no? Y producto de esas dicotomías hay muchos conflictos, ¿no? Conflictos medioambientales, conflictos territoriales, muchos son transnacionales. Entonces hay un gran tema ahí a explotar. Pero creo que toda esta bajada se realiza con políticas públicas, ¿no? Y políticas públicas, como bien tú comentabas, con una planificación estratégica, ¿no? A largo plazo, pensar en 50 años, quizá avanzar, dejar un poco atrás el extractivismo y empezar a entrar a una economía más sustentable, ¿no? Menos contaminante, menos agresiva con el medio ambiente, menos agresiva con las comunidades, ¿no? Es un tema que nosotros tenemos que desarrollar en algún momento en este país, dar esa discusión y decir, ya, vamos a cambiar el paradigma, vamos a salir del extractivismo y de la producción de materias primas, ¿no? Vamos a tratar de darle un giro a esta cosa. Sí, totalmente. Hay un hecho, y bueno, a nosotros que nos gusta la historia, Chile tiene esos procesos, ¿no?, de evolución económica que uno dice, oh, este país está estable. Claro. Y después vamos de vuelta al despeñadero, porque no somos productores de nada industrial, sino que simplemente extractores de materias primas. Exactamente. Y creo básicamente que, por ejemplo, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas tiene mucho que aportar todavía. Bastante. Estoy bien contento y es bueno que también la gente lo sepa, que varias universidades están empezando a implementar programas muy fuertes en la Patagonia para generar mejores estudios más serios, estableciendo pequeñas bases para poder, y contratando eso es lo importante, contratando personal de universidades muy reconocidas a nivel mundial para investigar los fenómenos del cambio climático en Chile, para tener mejores políticas públicas. Y eso es finalmente lo que uno quiere de este país, es que tengamos todas las herramientas a disposición. Exactamente. No lleguemos tarde a todas las discusiones, que estemos a la vanguardia en algunas cosas. La prevención, ¿no? La prevención es interesante porque muchas veces, y con este tema del medio ambiente, muchas veces nuestras políticas públicas son reactivas. Ocurren en el momento de reaccionamos. Pasó, por ejemplo, el tema de las lluvias, ¿no? El tema de los temporales. Un mejor plan de desarrollo. Imagínate, mejorar el plan de desarrollo del país, porque en un año hubieron 2 catástrofes naturales que dejaron a cientos de personas sin casas, sin su zona productiva. Muchos perdieron animales, perdieron terreno, perdieron sus casas. Pero hace 50 años construir cerca de un río o construir en una quebrada de un cerro era totalmente normal, y hoy en día, producto de esto, también nos cuestionamos el tema de cómo nos estamos desarrollando como país, ¿no? Claro. ¿Cuál es nuestro desarrollo urbanístico? Totalmente. Oye, pero esta discusión va a continuar, pero nosotros sí tenemos que ir a nuestra primera pausa musical, así que vamos a ella y nos reencontramos en el segundo bloque de Datos Verdes.
conductor. Escuchando Más Verde. Así es, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Datos Verdes. Hoy seguíamos conversando con respecto a las repercusiones que tiene en las comunidades indígenas todos estos proyectos que van obviamente en pro de mantener el medio ambiente. Yo creo que esa visión que se tenía en un tiempo con respecto a que la cosmovisión, ¿no?, como dicen algunos de los pueblos indígenas, hoy día toma mucha relevancia porque nos vemos también un poquito anclados. Todos los años Chile 4 o 5 desastres naturales y Es como para pensarlo, ¿no? claro, y aquí hay una contradicción, ¿no? El progreso versus el ecosistema. Justamente. Porque lo que pasó con estos edificios en Concón, hay estudios de impacto ambiental y parece que fracasan. Fíjate, hay un caso muy interesante que se dio en el Biobío, si no me equivoco, con respecto a la constructora Galilea. La misma involucrada en este caso. Exactamente, Galilea del diputado, ¿no? diputado Galilea. Y imagínate, construyeron al borde de un río. El río, producto de la lluvia, salió, inundó las casas, pérdida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el tema de la planificación? No, voy a volver al tema de la planificación porque es interesante. Cuando no se desarrolla bien un plan de desarrollo comunal, pasan estas cosas, ¿no? Se construye al borde de los ríos, se construyen edificios gigantes como la Estación Central, que son guetos verticales. Cuando no se actualizan los instrumentos de los gobiernos locales, pasan esta clase de cosas, ¿no? Muchos pueden decir, sí, puede haber lobby político, sí, puede haber lobby político con la empresa y todo. Pero hay que estar atento a eso, ¿no? A que tenemos que volver a repensar el tema de cómo estamos desarrollándonos como país. ¿Qué estamos haciendo con respecto al tema del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo estamos pensando en medio ambiente, desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo económico, las fuentes productivas? Mucha gente perdió su fuente productiva producto del temporal en el sur. Entonces, hay que repensar de nuevo. Sí, porque hay un punto que me sigue dando vuelta en la cabeza y que no es nuestro solamente. Por ejemplo, uno ve, no sé, bueno, lo que pasa en Japón con la inundación, en China también. India sufre India está, pero... Y uno podría llegar a entender países que son muy grandes demográficamente, porque claro, la gente construye donde puede e intenta sobrevivir con los recursos naturales que tienen alrededor. Pero en Chile la planificación, en general la planificación nos deja mucho que desear. País sísmico, perfecto. Los edificios y las casas aguantan una cantidad, sí, porque claro, el nivel de construcción y planificación arquitectónico es perfecto. Alabado a nivel mundial. Pero en otras cosas, como que parece que da lo mismo. Mira, ahora se nos sumó dos cosas: las inundaciones y los incendios forestales, que es lo que viene ahora para el verano. Sí, totalmente. Y claro, bueno, mucha gente que perdió en el incendio anteriormente sus casas, volvieron a reconstruir donde mismo. Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo ahí? ¿Qué pasa con la fiscalización, no? ¿Qué pasa con la gente que tiene que estar ahí en terreno? ¿Qué pasa con la solución a nivel de políticas públicas? Entonces hay muchos temas, ¿no? Nos estamos quedando dormidos y ante estos temas que son contingentes y que están pasando de forma muy rápida. Y no están pasando solo acá en Chile. Pasan en Estados Unidos, pasan en Canadá, pasan en la India, pasan en China, pasan en Italia, pasan en España. Imposible negarlo, en primer lugar. Y segundo, hay que tener un plan, ¿no? Hoy día Senapred, con el tema de los riesgos y desastres, tiene una planificación bastante interesante y está haciendo una labor bastante interesante en prevención y desarrollo de política y también de asesoría, ¿no? En riesgos naturales. Pero, claro, ellos tienen este sistema de telefonía, ¿no? Que te avisan para evacuar. Ahora, que te avisen que tenés que evacuar no es un signo de que la gente te haga caso. No, es que eso ya es una cosa. Eso ya es una cosa, ¿no? Que la gente entienda también de que es importante que se escuche a la autoridad en estos casos para también prevenir
víctimas fatales. Sí, lamentablemente eso es lo que se juega, no se está jugando solamente Si esto el no terreno. si esto no es un juego, no es un juego, es algo bastante serio y hay que tener en cuenta que hay riesgos mucho mayores. Oye, pero hay un tema no menor, que es, y cuando uno analiza, ¿no?, estas políticas públicas, que es el tema de... Chile es un gran consumidor de comida rápida y ahí genera una gran cantidad de desperdicio alimenticio. Y eso nos enlaza con el tema de este bloque, que era el tema de cómo los desechos de comida tienen un impacto económico en países importantes. Por ejemplo, y aquí traje a colación un ejemplo que me pareció muy interesante, que es Corea del Sur. País históricamente pequeño, no territorialmente, sino que en cuanto a su historia. Hace 20 años ellos se pusieron como meta dejar de botar desechos de comida a los vertederos, porque ellos sentían que se podía tratar mejor ese tipo de desechos. Okay. Lo que decidieron hacer es que las sobras de la comida y se transformaran en alimento para animales, fertilizantes y combustible. Mira. Después de estos 20 años, hoy día sacan estos nuevos estudios que demuestran que el 90% de la comida está fuera de los basureros y de los vertederos. O sea, lograron el objetivo y es uno de los mayores contribuyentes a la causa del cambio climático al día de hoy y está siendo observado obviamente por gran parte de los países de primer mundo. ¿Qué te parece este tipo de noticias? Muy, muy interesante, Leonardo. En partida voy a buscar un dato que me interesa. Sí. Me interesa buscar. Mira. Para darle más precisión. Mira, Dale. es un país de 100.210 kilómetros cuadrados. Pero a ver lo que voy a ir. Yo no sé si tiene que ver con el tema cultural, ¿eh? Porque ellos son muy... Es un aspecto importante. Estoy buscando su población. Me interesa saber cuánto es su población. A mí lo que me llamó la atención es que un dato que seguramente todo el mundo sabe, pero nunca está de más volver a repetirlo, que al pudrirse la comida se incrementa la contaminación en el agua y en el suelo. ¿Por qué? Porque se libera metano. Metano, que es muy contaminante. Exactamente. De hecho, es como el mito de los uruguayos, ¿no? Que la contaminación que tienen en Uruguay es por la cantidad de gases que generan las vacas que tienen. Sí. No sé qué tan real sea ese dato, lo voy a intentar chequear. No lo sé, hay que chequearlo. Pero no lo sé. Incomprobable. Incomprobable, pero... imagínate, el 2023 son 52 millones de habitantes en Corea del Sur. Lo ganaron. Claramente, de una densidad de 515 habitantes por kilómetro cuadrado, imagínate. 51 millones, nosotros somos como 20, un poquito más de 20 millones. Me encantaría decir cuál es el número exacto, pero todavía no se hace el censo de población que se va a realizar en el 2024, así que ahí recién vamos a saber si se hace bien, cuántos somos. Sí, esperemos. Pero, mira, imagínate, es un tema, bueno, primero un tema cultural muy, muy interesante de ello, con respecto al respeto por el medio ambiente, muy interesante también, lo tiene Japón. Lo tenía Japón, porque hoy día está vertiendo... Agua ya es un tema, vamos a entrar ahí. Sí. Que también tiene que ver con el tema del desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico, medio ambiente, y ahí nos topamos de nuevo con esa dicotomía. Pero, imagínate, realizar una política pública de eliminar los vertederos y transformar los desechos en materiales súper útiles como el combustible y otras cosas. En 51 millones de habitantes, en una densidad de 515 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínate lo que eso significa. Eliminar vertederos para construir parques o construir más viviendas o construir escuelas. Imagínate, ahí hay un tema de planificación súper interesante con respecto a utilizar bien los recursos, ¿no? Y con respecto a planificar bien también qué es lo que se quiere lograr con respecto al medio ambiente. Y creo que esto es un ejemplo muy digno de admirar con respecto a Corea del Sur. Y creo que podría Chile realizar algunas de estas cosas que son muy interesantes. Sobre todo, nosotros tenemos una cantidad de vertederos aquí, pero
Ilegales. Ilegales en Santiago, horribles. Transformar eso y reutilizar ese... Ahora, igual hay un tema con respecto al metano, porque también los vertederos generan gases que emanan hacia la atmósfera. Pero en cierto tiempo sí se podría hacer. Si nosotros planificamos metas también, al igual como lo hicieron ellos, en tratar de eliminar los vertederos y reconvertir nuestra basura, podríamos lograrlo. Ahora, esos terrenos también necesitan un estudio ambiental y ver en cuántos años más se puede reutilizar, ¿no? Producto también de los gases que quedaron y de la contaminación que quedó por los desechos. Sí, porque también hay un dato que es importante y es trascendente, que es que las personas y las empresas en Corea pagan pequeñas como cuotas para desechar desperdicios de alimentos, que es un poco en la línea que va la ley REP, ¿no? Que si bien la ley REP inicialmente y hasta que no se modifiquen ciertas cosas sigue siendo para las empresas, por eso es la responsabilidad de las empresas contaminantes y en solamente algunos rubros, no en todos, pero tiene un factor que es determinante, que es incentivar a que la gente deje de consumir ciertos plásticos y que pueda obviamente empezar a generar y a mover la economía circular. Claro. Pero piensa que el programa que a Corea del Sur le cuesta $600 millones al año, los especialistas afirman que ha sido tal el éxito que les permite tener una ventaja competitiva a la hora del comercio, porque se está ahorrando una cantidad de alimentos importante. Sí. O sea, si en Chile las cosas, hoy día no sé, pues ya no hay que comprarse joyas, sino que hay que comprar sacos de papa, porque así de volátil es nuestra economía. Ellos no tienen ese problema, siendo un país que no es tan productor como el nuestro. Claro. La fruta y la fruta y los mariscos y pescados que produce Chile son vendidos en todas partes del mundo, de primerísimo nivel, y el vino, obviamente. Nos gusta el vino, ¿eh? Sí, ya. Nos va bien con el vino. Ya estamos listos. Hay ambiente. ¿Hay ambiente? Sí, se siente. Entonces yo creo que es posible en Chile que podamos adoptar pero también entendiendo que es a largo plazo, no es al corto plazo. Sí, a largo plazo se podría, ¿no? Pues se podría desarrollar una política medioambiental con respecto a la economía circular y a la reutilización de los desechos, ¿no? Y eso también implicaría menos contaminación, en primer lugar, menos vertedero. Santiago es una ciudad que está muy contaminada, uno va a algunos sectores, a algunas comunas, y en la autopista hay basura, en los alrededores hay basura. Entonces igual es un tema también cultural, ¿no? Que también nosotros nos acostumbremos a reciclar y a tener una responsabilidad con respecto al medio ambiente, ¿no? Porque pueden haber políticas públicas súper buenas a largo plazo con lineamiento estratégico y todo. Pero si tampoco el ciudadano no se compromete, es muy complicado que las cosas resulten, ¿no? Entonces un llamado es a tener responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Un llamado muy... Sí, y ahora que estoy leyendo un poquito con respecto a cómo ellos lo traducen, porque claro, es un desafío, es un desafío. Nosotros sí somos uno de los países más fuertes en cuanto al dejar de usar bolsas plásticas. En Asia les cuesta porque todos se lo llevan en bolsitas, sí. Entonces es más difícil. Pero, por ejemplo, el biogás que ellos producen en Chile se hace muy poco. Y Chile tiene una cantidad para poder tener biogás, pero así ya exponencialmente. ¿Por qué? Porque el biogás nos va a permitir que parte de eso también se puede utilizar como desecho. Lo que pasa en Punta Arenas, la gente de repente se olvida que en Punta Arenas, como una región un poquito más aislada, tienen grandes avances tecnológicos también, obviamente por el comercio que se suscita ahí. Pero parte de los programas que tienen en la región magallánica, uno esperaría que se puedan implementar también en otro tipo de regiones como en la metropolitana y así sucesivamente. Claro. Que es para la descomposición de mejor forma de los desechos. Yo siento que acá todavía estamos empezando. De hecho, algunos municipios lo tienen como ya bandera de lucha. Nos tocó con los muchachos de Cerro Navia que tenían ahí huerto orgánico, el tema del aceite. El joven del aceite fue bastante interesante, eso es bastante innovador.
es notable, porque a ver, uno piensa de el aceite que ocupo para las papas fritas, lo boto nomás, po. Pero también se puede dar una segunda vida a eso. Sí, fíjate que es interesante ese tema porque, por ejemplo, Maipú, muchas plazas tienen estos contenedores donde se va a verter el aceite y donde se deja la botella, el plástica, los cartones y todo eso. Pero de igual forma uno se pregunta, oye, pero ¿dónde va ese aceite? ¿Dónde va ese aceite realmente? ¿Se reutilizará? ¿Se hará algo más? ¿O literalmente ir a un vertedero? No sé. Y también nos queda esa duda, ¿no? Y esa misión de reconvertir nuestra economía, ¿no? Estos son términos que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos, a reconvertir, reutilizar, repensar nuestra economía. Sí, a ver, tengo un dato que es no menor. Piensa que el centro de biogás en Corea del Sur, en Seúl en particular, tiene casi 70.000 toneladas anuales de desechos de comida que se van al proceso de descomposición. Mira. Y de eso logran generar biogás, que obviamente consiste en metano y dióxido de carbono, y este luego se vende a un servicio público local en Corea, que afirma que lo que ellos generan sirve para calentar 3.000 hogares. Mira. ¿Cómo lo hay ahí? Buenísimo. Algo que se podría implementar tranquilamente en Aysén, que es una de las regiones más contaminadas del país. Temuco también. Temuco, que usa principalmente a leña. Sí, totalmente. Es un tema que nos da para mucho, pero estamos también ya en la hora de nuestra segunda pausa musical. Vamos a ella y volvemos en nuestro tercer bloque de Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Así es, estamos ya de regreso en nuestro último bloque del programa y obviamente son los datos verdes, y estos datos verdes son datos verdes académicos. Exactamente. ¿Cuál es el dato verde que nos trae Felipe Duarte el día de hoy? Mira, siempre libros, muy interesante esto. Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima, de Naomi Klein. Un libro muy interesante que está en la línea de lo que estábamos conversando nosotros. Con respecto a cambiar las leyes cambiar un poco el tema del crecimiento económico y las leyes del mercado con respecto al medio ambiente, ¿no? Para tratar de dar una lucha para una nueva economía, ¿no? Para tratar de no contaminar más, salir de la matriz de los combustibles fósiles. Es interesante este tema porque justamente va en la línea de lo que hemos estado conversando, ¿no? Principalmente Naomi Klein da factores más amplios con respecto a cómo se desarrolla el capitalismo y el medio ambiente, ¿no? Que son dos cosas que muchas veces se contraponen. Pero es interesante dar una discusión de ese nivel. Ahora, duda, ¿el libro es denso o es más fácil de leer? Porque, claro, a ver, entendámoslo, tú, cientista político, lee cosas densas y para ti es fácil. No es tan denso, Ya, no. ya. No, de hecho es un libro muy pequeño, es como de 200 páginas. No, nada, perdón. nada. Ni Harry Potter. No, ni Harry Potter. Muy bien. Pero no, es interesante este tema de ver el crecimiento económico, ¿no? Con respecto al medio ambiente, esa dicotomía es muy interesante. Y es una discusión que no tiene bandera política, ¿no? No, muchas veces aquí, medio ambiente, partido X, no voy a nombrar el partido. ¿Se entendió para dónde iba? Pero muchas veces son temas que se tienen que desarrollar más con políticas públicas y también La política de los acuerdos. la política de los acuerdos, muy vilipendiada, ¿no? Y tratar de incorporar a las comunidades, que es muy interesante el trabajo que también hacen las comunidades, ¿no? La ONG, las comunidades indígenas, las fundaciones. Todos tenemos que avanzar en este tema del medio ambiente. Totalmente, y es interesante justamente eso, porque muchas veces se dice que la economía verde
¿no? La economía circular no va en pro del capitalismo, pero es todo lo contrario, es pro capitalismo porque genera más empleo, genera una nueva forma de seguir extrayendo recursos. Sí. Entonces, hay una contradicción. Sí. Bueno, no sé si va de la mano con esta nueva teoría del neocapitalismo. Sí, nosotros tuvimos también un tema acá que se estuvo desarrollando, que fue la tercera vía, que iba más o menos como por esa línea, ¿no? No recuerdo el nombre del autor de la tercera vía, pero aquí se desarrolló mucho en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Bachelet. Pero Bachelet 1. Bachelet 1. Sí, porque Bachelet 2 No, pasó. aquí no, los segundos gobiernos son complicados. Las segundas veces no Pero son sí, buenas. no son buenas, No parece las segundas sí, veces. no No, son a ninguno le ha ido muy bien. Así no, Carlos Ibáñez del Campo. Sí, un referente hoy en Un día, pero Alessandri 2 tampoco sirvió mucho. no. Pero bueno, ahí va el tema, ¿no? Tratar de desarrollar algo que sea más, no sé si decir lo propio, ¿no? Sino que sea más justo con el medio ambiente y justo con el desarrollo democrático de nuestro país. Porque muchas veces nos saltamos las reglas, ¿no? Aquí en Chile tenemos ese tema. Uf, Nos saltamos las reglas y a eso va veces, para 10 programas. y a veces sí, y a veces después queda y Claro. no me responde. Claro, ahora pagamos ya. Yo también traje un libro, y curiosamente también de una mujer, y eso es interesante porque hay muchas escritoras que están tocando el tema de medio ambiente. De hecho, nosotros también tuvimos aquí a la representante de LCOI, que ya en estos días van a estar haciendo su junta nacional, y eso, y aprovechamos de enviarle un saludo, sabemos que nos están escuchando, que sea lo más productiva posible, porque eso obviamente representa a la juventud nacional. Yo traje un libro de Elizabeth Colbert del año 2015 que se llama La Sexta Extinción, y es uno de esos libros de medio ambiente bien críticos del modelo actual de cómo nosotros llevamos nuestro estilo de vida, y nos va planteando en base a la extinción de las especies que se están suscitando. Sabemos que año a año hay muchas especies, no solamente de animales, sino que plantas y bacterias que desaparecen y no dejan ningún tipo de rastro y afectan a todo el ecosistema. Entonces, si se estima que 1/3 de todos los corales que forman arrecifes, 1/3 de todos los moluscos del agua dulce, 1/3 de los tiburones y las rayas, 1/4 de todos los mamíferos, 1/5 de todos los reptiles y 1/6 de todas las aves se están cayendo en el olvido. Esa es una de las frases con las que parte este libro. Muy interesante, ¿no? Porque uno da por hecho, no sé, a ver, lo quiero plantear de la forma más sencilla posible. Cuando uno va al zoológico, uno dice, oh, mira, un panda rojo. Pero un panda rojo en Chile... Hay dos acá en Chile, creo. Hay dos solamente. Hay dos. Era impensado. Lo vimos por animación y luego descubrimos que existe esta especie. De hecho, creo que se está tratando de traer pandas a Chile. Se está gestionando eso por el WinZoo. Muy interesante. Sí, da para entender, y también entender el rol que están cumpliendo hoy día estos centros de investigación, porque la gente se queda con que el zoológico es un espacio de exhibición de animales, pero también tienen un centro de investigación. Tienen un centro de investigación y cuidado, muy interesante, de preservación. Esa palabra es muy importante porque hoy en día estamos en un quiebre, por así decirlo, con respecto al medio ambiente, donde si no cambiamos alguna de las reglas del juego, y si no nos hacemos responsables con respecto a lo que está pasando, desde el ciudadano hacia arriba, hay muchas especies y muchas cosas que no tienen vuelta atrás. Sí, totalmente. Y yo como consejo, no compren animales, adopten animales, que esterilicen a sus animales, que eso también nos ayuda también a no lamentar los hechos como en autopistas, que siempre hay un animal muerto porque se escapó, porque no era de nadie, porque lo que pasa en Valparaíso con los perros de callejeros, estas jaurías ya, ¿no? Sí. Uno esperaría que a los que están interesados en el tema medioambiental, sumado al tema de la flora y fauna, este es el libro. Este es un libro que, por más que ya lleva alrededor de 7 u 8 años en el mercado, no se siente como del 2015, se siente muy actual.
Y lo quise traer a colación justamente porque hoy día que estábamos en el tema de la actualidad política, de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, es necesario dejar en evidencia que podemos hacer las cosas mejor y que depende de todos. No esperar que los políticos de turno se pongan de acuerdo. Está en nosotros seguir aportando a los cambios reales que necesitamos como sociedad para poder vivir mejor, alimentarnos mejor y generar un entorno mejor. No sé qué te parece a ti, Pipe, en unas palabras de cierre que ya estamos muy próximos a... Comparto mucho tus palabras, Leonardo. Sobre todo ya no tanto, o sea, para que nosotros tengamos una vida mejor y para también nuestros hijos y para las futuras generaciones que vienen hacia adelante, ¿no? Totalmente, porque bueno, tú ya eres padre y debes entender que lo que quieres es dejarle un mejor futuro. Totalmente. Así es. Ese es un mensaje que les queríamos entregar. Bueno, por mi parte, esas 2 recomendaciones de libros son espectaculares. Pipe, unas palabras de cierre. No, la verdad es que no. Así como, yo creo que ya estamos. Yo creo que Muy bien. Yo creo que hombre de pocas palabras. cerramos bien con tu frase, me dejaste pensando. Muy bien, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos estamos despidiendo ya, Felipe Duarte, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros de nada, el día de hoy. Leonardo, muchas gracias por la invitación. Y estamos reunidos ahí a través de las redes. Ustedes nos pueden volver a escuchar a través de radio.ucentral.cl y nos reencontramos la próxima semana. Que estén todos muy bien, hasta la próxima. Let's make some